Hola hermanos, quería continuar con este estudio del libro de Efesios. Ahora vamos a avanzar al capítulo 3, ¿sí? Del versículo 1 al 13. ¿Sí? Espero que sea de bendición y para sus vidas, ¿sí? Después, cuando mande los estudios, voy a pedir que el que quiere se suscriba a mi canal de YouTube para que le puedan llegar estos estudios. Y hoy vamos a avanzar por el capítulo 3, del versículo 1 al 13, del libro de Pablo, del epístola de Pablo a los Efesios. ¿Sí? Cuando Pablo les hablaba a los gentiles y a los judíos de la unidad en el Espíritu en la iglesia, y oraba por ellos fervientemente. ¿Sí? Pablo les enseña sobre la unidad de creyentes a los judíos y gentiles en la iglesia. Antes de comenzar con el capítulo 3, vamos a leer del capítulo 2, del verso 11 al verso 19. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconciliación por medio de la cruz. Cuando Pablo está hablando que somos uno en Cristo, que no hay gentil, ni griego, ni judío, que somos solamente uno en Cristo. Y dice así la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Eran llamados incircuncisos, ¿sí? O quiere decir que no se habían circuncidado. Pablo les dice, estaban sin Dios, alejados de la ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que ya conocen a Dios, tienen que obedecer, y para eso Pablo lo exhorta y escribe esta carta para darles esta serie de enseñanzas doctrinales y prácticas para su vida. Versículo 13, estamos en el capítulo 2, después entramos al 3. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fuimos reconciliados por la sangre de Cristo, o sea, la muerte de Cristo en la cruz no fue en vano, sino que fuimos reconciliados por la sangre de Cristo. Dice, derribado la pared de separación, que antes los judíos se creía superior a los gentiles que somos nosotros. Había judíos que enseñaban mal, los judaizantes, que decían que había que circuncidarse, obedecer la ley de Moisés. Y ahora Dios derribó esa pared de separación, y Pablo le dice que somos todos iguales. ¿Sí? Versículo 16 de capítulo 2. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Fuimos reconciliados en un solo cuerpo. Tenemos que ser una sola iglesia, un solo cuerpo. ¿Sí? Cuando en la iglesia por ahí falta un miembro, está mal un miembro, el cuerpo se enferma, se siente mal. ¿Sí? Por eso debemos ser un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No debe haber pleitos, contiendas, enemistades. Eso es lo que le está diciendo en este capítulo, en este verso 16 Pablo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
por medio de Cristo tenemos acceso, ¿sí? Por medio de Él, o sea, de Cristo, tenemos entrada por ese mismo Espíritu al Padre. Dios no hace acepción de personas. En el capítulo 10 de Hechos, de Pedro y Cornelio, Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Ahora sí, entramos de lleno a este capítulo 3. ¿Sí? Pablo explica el significado de misterio. ¿Sí? Pablo explica el significado de misterio. Y leemos el versículo 3 al 5, que por la revelación, el capítulo 3, versículo 3 al 5, que por la revelación que fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Por esa revelación que fue dada a Pablo, ¿sí? Que por esa revelación que fue dada a Pablo, fue declarado el misterio. Hay cosas que Dios se las guardó y hay cosas que no. ¿Sí? Hay cosas que Dios nos las dio y cosas que son el misterio de su voluntad, que no sabemos, ¿sí? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento que tenía Pablo? Porque sabemos que era un apóstol lleno de conocimiento en la palabra de Dios. Quería hacerle saber cuál era el conocimiento que tenía en Cristo. Para eso él escribió todas las epístolas, ¿sí? Las cartas que escribió el apóstol Pablo. Misterio que en otras generaciones no dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas del Espíritu Santo. Antes no había dado a conocer a los hombres. Ahora sí es revelado para ustedes, Efesios les decía, para los gentiles, ¿sí? Es revelado este misterio. Pablo debía administrar la gracia de Dios, la cual le había sido dada, en especial a los gentiles. Administrar. Y vamos a leer el versículo 2. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Sí? Debía administrar esa gracia, ese don, ese conocimiento. Venía a decir: yo soy apóstol formado por hombres. Formado por Dios, no formado por hombres. Debía administrarla correctamente. Y vamos a leer, marco acá Efesios porque si no después lo pierdo, Colosenses 1:25, que dice, Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro. ¿Ministro de quién? Ministro de Cristo. ¿Para qué? Para administrar la gracia de Dios, para administrar todo lo que Dios le había dado y todo lo que Dios había permitido, todo lo que Dios había hecho, todo el conocimiento que le había dado. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, le escribe a los colosenses, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Leemos algo parecido en Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia, él tenía que administrar bien todo lo que tenía. Por eso por eso yo ya marqué acá la palabra administración.
administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para con los efesios en ese momento, como lo fue para los corintios, para los gálatas, para los filipenses. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso en Éfeso cuando escribió esta epístola. Como lo dije, esta epístola forma parte de las llamadas epístolas de la cautividad: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que si Dios quiere lo vamos a estudiar después. El apóstol identificó el aspecto de su ministerio como misterio. El apóstol identificó el aspecto de su ministerio como misterio, ¿sí? El misterio de Dios, ¿sí? El misterio de Dios. Miren lo que dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, la aprobación, ¿sí? La aprobación de Dios, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Por algo Dios escribió la Biblia, porque si no hubiera dicho no, que los seres humanos no conozcan nada y no les soy revelado el misterio, mi palabra, mi mente, porque sabemos que la Biblia es la mente de Dios, ¿sí? El aspecto de su ministerio como misterio, ¿sí? Volvemos a leer, ¿qué dice el capítulo 5? Misterio que en otras generaciones, el versículo 5, misterio que en otras generaciones dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelados a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, ¿sí? Da a conocer la palabra ministerio como el misterio de Dios, ¿sí? Él tenía un ministerio, el apóstol, ¿sí? Dios lo mandó para que escriba todas las cartas y las epístolas que él escribió, ¿sí? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa según en Cristo por medio del Evangelio, ¿sí? Acá está hablando de los gentiles, que son miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia de los gentiles en Efesios, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, a ellos también se les daba ya participación, porque antes se creía que los judíos eran superiores, ¿sí?, a los gentiles. En Hechos dice eso. Se creía que los judíos nada más podían tener esas bendiciones. Y dice, no, acá todos somos iguales, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, dice Gálatas, ¿sí?, sino que todos somos iguales. Y el último punto que voy a tocar, este estudio creo que va a ser un poco más corto que lo que hice, vamos a leer del 7 al 13, declaró su papel único como ministro de las buenas nuevas de salvación a los gentiles. La Iglesia es representante de la misión divina, así es que la es central para la historia, para el Evangelio y la vida cristiana. Y vamos a leer los últimos versículos para ya ir finalizando. ¿Qué dice? Versículos 7 al 13 de este capítulo 3, Efesios. De la cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio inescrutable de la riqueza de Cristo, el cual fui ministro de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dios lo quiso formar a Pablo como apóstol. Dios quiso que Pablo tenga todo el conocimiento por esa gracia de Dios, porque sabemos que el apóstol Pablo era un sanguinario, perseguía la iglesia de Cristo, la asolaba sobremanera
y después se convirtió en uno de los apóstoles y uno de los hombres del Nuevo Testamento, por lo menos, más grandes de la historia, de toda la Biblia, ¿sí? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, él se consideraba como el más pequeñito, como no se consideraba mejor que todos los santos. Quizás se consideraba un poco menos, por ahí que Pedro, que Silas, que Bernabé, como lo relata el libro de Hechos. O sea, tenía una actitud de humildad, ¿no? Que me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aquellas riquezas, ¿sí?, de Cristo Jesús, ¿sí?, para que seamos para alabanza de su gloria, como dice, como él lo repite en el capítulo 1. Pablo siempre recordaba que antes que había tratado de destruir la iglesia de su ignorancia, el Señor lo perdonó y concibió el gran privilegio de ayudar a edificar su iglesia por todo el mundo. Un ejemplo claro de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? En ignorancia, Pablo era un sanguinario, lo sabemos, asolaba, perseguía a la iglesia de Cristo, quería matar a los cristianos, y lo dice la Biblia, ¿sí? En Hechos capítulo 22, versículos de 4 al 5, lo dice la palabra. Él perseguía, quería matar, lo dice en varios capítulos de Hechos, ¿sí? Dice, pero Dios le dio el gran privilegio de ayudar a la iglesia por todo el mundo, un ejemplo claro de esas riquezas, de la gracia de Dios, de la riqueza de Cristo. Versículo 9 dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, antes que se existiera el mundo, antes de que todo existiera, ya había misterios escondidos en Dios, que creó todas las cosas. Y Él fue, por su voluntad, por su aprobación, porque Él quiso darnos a conocer, porque si no, Dios se la puede haber guardado y no darnos a conocer nada. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia de los principados y potestades de los lugares celestiales. Para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de las iglesias en los principados y potestades celestiales, o sea, en medio de los ángeles, que están en lugares celestiales que ya están arriba, que han sido seres creados desde el principio, que están con Dios, ¿sí? Hay batallas libradas y situaciones que ocurren en el reino espiritual de las que tal vez no nos percatamos. Sabemos que en el reino espiritual ocurren muchas batallas. Tenemos lucha contra esos huéspedes de la tiniebla, contra espíritus demoníacos, contra tentaciones y luchas contra este mundo, ¿sí? Pero la enseñanza clara que hemos recibido es que nuestra conducta tiene un efecto en lo que sucede en esta esfera. Es por eso que nunca debemos darnos por vencidos en la oración ni dejar de someternos al Señor en obediencia. Nunca debemos darnos por vencidos en oración. Así oremos 10, 15 minutos por día. Siempre tenemos que estar orando y obedecer en todo lo que tiene que ver con orar, con congregarnos, con predicar y todo lo que Dios nos manda hacer. Lo que sucede en nuestra vida de fe tiene repercusiones mucho mayores de lo que podemos ver. Así que debemos permanecer firmes y confiar en el Señor, incluso cuando no podemos ver lo que Él está haciendo. Aunque no pueda ver, está sobrando, dice la canción. Aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, ¿sí? Tenemos que siempre estar confiando en el Señor que Él lo va a hacer. Por ejemplo, yo pido para casarme, para tener un ministerio, para tener una esposa. Y yo no lo puedo ver, pero sé que Dios lo está haciendo.
Dios sigue arando en nuestro campo, en nuestro corazón, que es nuestro campo, y sacando aquellas malezas que todavía hay como cristianos. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Tenemos seguridad y acceso con confianza porque nuestro Padre, el Espíritu Santo, mora en nosotros y nosotros tenemos acceso con confianza por medio de la fe, por medio de la fe en Él, ¿sí? En esa fe. Si hay falta de fe, hay que pedirle al Señor por fe. Hay falta de paciencia, hay que pedirle a Dios por paciencia, ¿sí? Seguridad y acceso. Con confianza, dice Pablo, con confianza. Hay que entrar a la presencia de Dios con confianza y no martirizarnos, que soy pecador, que hice esto, que me fui con una chica, o que sé, no, con confianza, porque Dios es nuestro Padre y Él siempre nos va a perdonar, porque sabemos que tenemos fallas, somos seres humanos, todos fallamos, ¿sí? Por medio de la fe, o sea, orar con fe en Él, o sea, en Cristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. No desmayéis en la fe, no desmayéis en la esperanza, no desmayéis, ¿sí?, en esas tribulaciones o tormentas que vienen en nuestra vida, le está diciendo los Efesios, las cuales son vuestra gloria ya cuando estemos en la eternidad. Vamos, si Dios quiere, el próximo video que haga, voy a enseñar del versículo 14 al versículo 21, y así vamos a hacer un recorrido por todo el libro de Efesios, vamos a estudiarlo todo, y me gustaría que lo puedan hacer con Biblia en la mano, y si Dios quiere y Dios lo permite, vamos a estudiar y enseñar toda la Biblia. Esto ha sido todo, que Dios los bendiga, y que tengan una semana bendecida y que les sirva, y vayan leyendo si quieren el capítulo 3 de Efesios. Bendiciones.